DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esta es la primera edición por aquí por DTV, la primera edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual venimos de tener debates en comisión, reuniones de comisión a lo largo de los últimos días, como la Comisión de Discapacidad, como la Comisión de Relaciones Exteriores. También se espera para la próxima semana, porque ya empieza a pensarse en lo que va a venir en este Congreso Nacional, que es una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político. Y como novedad desde el punto de vista parlamentario, lo que tenemos que señalar que ha ingresado hace minutos nada más un proyecto desde el Ejecutivo que tiene que ver con un programa de empleo destinado principalmente a las pymes. Eso como uno de los temas centrales que vamos a estar analizando a lo largo de esta primera edición aquí en Diputados Televisión. Señor Pablo Varela, señor Guido Braslaski, ¿cómo les va? Buen día. Andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, la novedad es sí. este proyecto, ¿no?, que ha ingresado y que empezará un trámite parlamentario aquí en el Parlamento Nacional. Sí, exactamente. Me parece que un poco lo destacaba también Germán Martínez, que es el titular del bloque del oficialismo. Este proyecto, bueno, orientado sobre todo a la pequeña y mediana empresa, con búsqueda de alivio y de generación de empleo, que bueno, obviamente viene enmarcado en este contexto tan particular de la economía, de la campaña electoral, y de un oficialismo que trata de tener buenas noticias pensando en octubre, pensando en colarse obviamente en una segunda vuelta ante el escenario que quedó después de las PASO, muy parejo por cierto, porque el escrutinio definitivo marcó 29, 28, 27, dato que pasó un poco desapercibido en la opinión pública, pero bueno, seguramente comenzará a trabajarse este proyecto. No creo que llegue a la sesión que está prevista para el 19, se corrió del 13 para el 19 la eventual sesión acá en la Cámara Baja, pero bueno, son proyectos interesantes que obviamente tienen foco en generar empleo y sobre todo en la pyme que genera algo así como el 70% de los empleos formales en la Argentina. Claro, uno puede pensar, Guido, que un programa de empleo pensado en las pymes o pensado en cualquier otro sector o determinados proyectos en un momento determinado de un año parlamentario puede discutirse de una manera. En el medio de una campaña electoral cambia la discusión. Cambia, sí. Me parece que es un poco la agenda, el oficialismo en estos días de campaña, es la agenda que se da en términos parlamentarios, ¿no? Claro. Meter este proyecto en este momento. Hay otros proyectos hay un viejo proyecto, sí, de algunos años, de Sergio Massa, cuando era diputado, de empleo joven, de cambiar un poco la normativa para favorecer, para dinamizar empleo en las pymes, pero... y hay otros proyectos también de otros legisladores. Esto es un poco, uno puede sospechar, es reciente, pero es la agenda que viene del oficialismo aquí en la Cámara, quizás un poco más dinámica que el tema de juicio político, que ya se trató todo el año y no le llega a la gente, ¿no? Pero esto sí, posiblemente, y habla no solamente de pymes, habla también de empleo entre los jóvenes, 18 a 25 años. Es como un mensaje hacia un sector de la sociedad importante en términos electorales. Es lo que tuiteó hoy Germán Martínez, ¿no? Especial acento, jóvenes 18 a 25 años, en los que empleen gradualmente a beneficiarios de planes sociales, y habla de reducir contribuciones patronales en nuevos empleos que amplíen la nómina de personal. Visto así, recién estamos viendo la letra del proyecto, pero mucha coincidencia con el proyecto de empleo que tenía Sergio Massa, que está en esta Cámara. Puente al empleo, algo así. No. Sí, creo que se lo denominaba, ¿no? ¿Puede ser? También, sí, puentes de empleo me parece que ya son programas que tiene el Ministerio de Trabajo. Ah, bien, ok. Bueno, pero lo cierto es, ojalá que se avance rápidamente con esta iniciativa, que se pongan de acuerdo, que la oposición, si tiene que modificar, busque modificaciones. Lo cierto que
proyectos de estas características, donde apunten a las pymes, donde apunten al empleo joven, donde apunten al mercado laboral en la República Argentina, se necesitan o se necesitaban para ayer, no para más adelante. Pero bueno, pero lo importante es que empiecen, ¿no? Que empiecen a discutirse. Sí, sí, totalmente. Me parece que claramente el mercado laboral es uno de los temas que en la Argentina hay que discutir. Hay 40% de informalidad. Hay mucha informalidad encubierta con esto del monotributo y demás. Hay 6 millones de empleos registrados formales. Sí. Pensemos que hay una masa salarial, de empleados más o menos de 14 millones. Estamos hablando de un porcentaje bajo, ¿sí?, de empleos formales, que además impacta en lo que tiene que ver con el sistema previsional. Claro. Por lo tanto, que son cuestiones que urgen, no solamente tienen que ser parches pensando en una contingencia, sino que además hay que pensar cuáles son los empleos del futuro, cómo los vas a capacitar, cuál es el sistema educativo, de conocimiento en el cual se van a mover esos jóvenes para desarrollarse. Totalmente, son discusiones para ayer o el mes pasado, claro, la semana pasada, exacto, llamarlo como quieras. Cada vez que se habla de, reforma laboral es mala palabra. Sí. Decir reforma laboral. Entonces le ponen modernización laboral. Está en la agenda, me parece que está en la agenda de todos los candidatos, ¿no? Sí. El tema de ver de qué manera se reforma el mercado laboral. Milei se reunió. Está en la agenda, pero también hay una fuerte oposición, ¿no? Porque si no, ya algo hubiera salido. Pero este dato... Sí, está en la agenda de alguna u otra manera, la de Sergio Massa también, por lo menos en línea de una modernización laboral. El tema es cómo se abre, cómo se genera empleo para los más jóvenes en condiciones más, no quiero decir otra palabra maldita, que flexibilidad, ¿no? Pero un mercado que sea más flexible, sin afectar derechos de quienes están hace mucho tiempo. Por eso está, ¿cuál es el puente entre hacer un mercado que sea más dinámico, ¿no? Para el que tiene que tomar empleo, el que tiene que tomar empleados sabe que compra un problema, la pyme sabe que compra un problema. Claro. Y después está la industria del juicio. La industria del juicio, en la cual participa un sector de la justicia. Dentro de esa industria, una cosa es reconocerle los derechos a los trabajadores, que estamos todos de acuerdo, y otra cosa es cuando hay un business atrás, ¿no? Claro. Que en muchos casos queda a la vista, ¿no? Entonces, que no se transforme, porque es el famoso tema que siempre vi las pymes en todo tipo de reuniones, cuando son convocadas, comentan, y uno cuando habla también con gente que tiene pequeños comercios, una situación laboral indeseada se transforma en un problema, ¿no? Muchos pequeños, digamos, pequeñas empresas, cuando uno habla hasta dicen, yo necesitaría una persona más. Claro. O necesitaría 2 personas más que trabajen. Pero tengo un problema futuro. Sí, me parece interesante todo esto que estamos charlando, y además señalar la reunión que tuvo Javier Milei con Gerardo Martínez de la UOCRA, porque digo, parte de lo que se conversó en esa reunión me parece que tiene que ver con este sistema flexible, tomando un poco la palabra de Guido, en relación a este esquema que tiene la construcción, ¿no? Donde un obrero no está permanentemente trabajando en una obra, sino que entra en una obra, sale, por ahí tiene un momento de discontinuidad. Algunos lo llaman mochila austríaca, ¿sí? Como para... Sí. Entonces son temas, formatos que está claro que el sindicalismo se resiste, está la genuina defensa de los derechos de los trabajadores, y después está algo que me parece que tenemos que empezar a conversar, que es el mercado laboral que viene. Claro. Son trabajos y labores diferentes a las de ahora, o diferentes a hace 10 años atrás. Y sin desconocer que el 40% de la fuerza laboral está en negro. Claro. ¿No? Con afectación, como vos decías antes, a la cuestión previsional. Porque si no hay aportes, es inviable. La fuente de financiamiento de las jubilaciones es los nuevos trabajadores que aportan, ¿no? A través de su salario en blanco, ¿no? Sí, tenés muchos trabajadores en negro, tenés otro grupo de trabajadores monotributistas, y lo que te pasa en definitiva también es que lo que es el trabajo formal cada vez lo tenés más reducido. Así es. ¿No? Entonces, ese es un tema que me parece que ahí la política tiene que empezar a prestarle atención. A lo mejor este es un aporte importante e interesante el que hace el Ejecutivo, el que hace Sergio Massa, como para que se empiece a discutir
no esperar a diciembre, ganar tiempo también. No esperar a diciembre con los nuevos proyectos que puedan tener cualquiera de los candidatos a presidente o presidenta que terminen ganando en octubre o en noviembre. Pero sí, lo cierto es que puede empezar una discusión respecto al tema laboral ya en estos momentos, en los próximos días, la próxima semana, en el Congreso Nacional, y a partir de allí empezar después cada sector viendo de qué manera lo acomoda a su propio proyecto. Me parece que sería una manera también de dar respuesta, en definitiva, a la sociedad, que mañana será votante en octubre o en noviembre, pero que en definitiva son reclamos que están haciendo la sociedad al Parlamento Nacional o a la política en general. Pablo, a ver, si hablamos de algunos proyectos a discutir que tienen que ver con esa agenda que quiere construir el oficialismo, pensando en el 19 de septiembre, pensando de llevar temas al recinto, abrir el Congreso Nacional, hay un tema central que en algunos casos hasta tiene acuerdo con ciertos sectores de la oposición, que son la creación de universidades. Sí, exactamente. Estamos hablando de la creación de 8 universidades, distintos proyectos, 8 proyectos en concreto que quedaron truncos de tratamiento el año pasado en un contexto incluso de sesión donde se estaba ya discutiendo en el pleno del recinto, pero finalmente estos sectores de la oposición no terminaron dando el voto, por lo tanto no terminó de someterse a votación. A ver, ¿cuáles son estas 8 universidades que quedaron pendientes de tratamiento? Y que me parece que está bueno poder vincularlo un poco con lo que estábamos charlando recién, más allá de lo estrictamente económico, ¿no? El mercado de empleo que venga o de trabajo que venga tiene que tener formación y capacitación para estos nuevos trabajos que mencionábamos. Universidad del Delta, ¿sí? Con Sergio Massa y Alicia Aparicio como los autores del proyecto, comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y todo lo que tiene que ver con la zona de influencia en la provincia de Buenos Aires, y contará con sedes regionales en Tigre, Escobar y San Fernando. Sergio Massa obviamente ya sabemos quién es, y Alicia Aparicio es, diputada de San Fernando, sí, del Frente Renovador. A ver, siguiente placa. Universidad del Pilar, María Rosa Martínez, Rosana Bertone, Carlos Selva, Aparicio, Goyán. Universidad de Cuenca del Salado, o Cañuelas, María Rosa Martínez. Universidad de Saladillo, Emiliano Jacobiti. Este nombre me parece que es interesante destacarlo porque justamente hablamos del bloque de evolución como el bloque de la oposición que podría darle los votos al oficialismo para tener la media sanción en la creación de estas 8 universidades. Algunas ya están funcionando, pero con rango provincial, o en el caso de las Madres de Plaza de Mayo como un instituto, y otras habría que crearlas. Jacobiti, un tema también a señalar, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Eso también es un dato, me parece, y relevante. Hombre fuerte, ¿no? De la UCR Capital, ¿no? Exacto, también. Exactamente. Sí, dígalo. No, sí. El referente más importante de la Unión Cívica Radical de la capital, si bien la figura pública es el senador Martín Lustó, Claro, ¿no? Exactamente. La figura o el candidato, digamos, es Lustó, pero la cabeza política es Emiliano Jacobiti. Universidad de Río Tercero, Gabriela Brauer de Koning, Martín Tetaz, Emiliano Jacobiti y Dania Tevela. Todos estos nombres que estamos mencionando son del bloque de evolución. Gabriela Brauer de Koning es además diputada por Córdoba, es oriunda de la localidad de Río Tercero. Universidad de Madre de Plaza de Mayo, Mara Brauer, Yasky, Pablo Carro, Alicia Aparicio, Hackman y otros, como mencionábamos recién, ya está funcionando bajo el formato de instituto, habría que pasarlo a rango de universidad. A ver, la siguiente placa, seguramente tenemos la 7ª y 8ª universidad. Universidad de Seiza, que está impulsado por Victoria Tolosa Paz, Mónica Liza, Grosso, Alderete, Souto, todos diputados de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos en este caso, y como mencionábamos antes también, ¿no? Ya tiene rango provincial o trabaja en la órbita provincial, pasaría a la órbita nacional. Y la Universidad Juan Laurentino Ortiz en Entre Ríos, Paraná, cuya autora o impulsora del proyecto es Blanca Osuna, la titular de la Comisión de Educación, ni más ni menos, Marcelo Casareto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, también, surge de la Facultad de Humanidades de Entre Ríos, y todos estos diputados que estamos mencionando son además entrerrianos de las distintas vertientes que tiene el peronismo
en Entre Ríos. Esto es un poco el repaso de las 8 universidades, no me acuerdo ahora, Mabe, creo que había una placa más, ¿no? Sí, ahí va. La creación de las universidades fue parte del temario de la sesión fallida de diciembre que se cayó después de una escandalosa discusión entre oficialismo y oposición. Lo mencionábamos un poco al principio. Y el 1 de diciembre entonces no alcanzó a haber debate en el recinto, pero sí durante el tratamiento en el plenario de las comisiones. Formaron parte del temario de las 27 leyes que envió el Poder Ejecutivo para su tratamiento en extraordinarias en febrero de este año. Se realizó justamente en ese mes una serie de jornadas con instituciones y organizaciones, pero bueno, quedaron pendientes de tratamiento. Hace poquito algunas habían perdido dictamen, 3 puntualmente, no recuerdo ahora cuál de las 8, cuál 3 de las 8. Sí, estaba la de las madres, sí. Estaba la de Saladillo, la de Jacobiti, y también Cañuelas. Estaba la de la cuenca del Salado. Exacto, Cañuelas. Sí. Bueno, esas 3 recientemente tuvieron nuevamente dictamen, o sea que quedaron listas para ser, en todo caso, debatidas en el recinto. Habían perdido estado parlamentario, las otras 5 no. Así que el oficialismo va un poco retomando lo que charlábamos al principio, con una agenda tal vez muy propositiva, ¿no? Generar o crear universidades. En este contexto se pasaría la sesión, veremos si terminan de estar los consensos, para el 19 de septiembre, que no sé si cae martes, ¿no? Creo. O miércoles. Miércoles. Bueno, pero bueno, estos son un poco los debates o los proyectos que están en el tintero del oficialismo. Ya una parte de la oposición avisó que no va a apoyar. Por ejemplo, recuerdo que hablamos el lunes pasado con Sabrina Ahmeyet, acá en la primera edición, y ella nos adelantó, incluso porque, siendo una persona que viene del ámbito académico, no va a apoyar la creación de universidades. Decía, señalaba como uno de los argumentos principales que el presupuesto de universidades no se amplía con la creación de 8 nuevas universidades, sino que es exactamente el mismo, solo que se distribuye en un mayor número de casas de estudio. Este era uno de los argumentos por los cuales la diputada del PRO señalaba que no iban a acompañar. Me parece que tal vez es reflejo un poco de lo que va a pasar en las otras bancadas o en los otros espacios, extensibles al PRO, extensibles a la UCR, que no es Evolución, y veremos también la coalición cívica y otros espacios como los libertarios y demás, ¿no? Bueno, ahí me parece, Pablo, interesante este tema que vos traes, porque primero son diferentes proyectos, son 8 proyectos que, como vos bien señalaste, hubo un intento del oficialismo de sesionar. Hasta Blanco Osuna empezó a fundamentar, como presidenta de la Comisión de Educación, el por qué era necesario crear en el ámbito de la República Argentina nuevas universidades nacionales. Y por el otro lado, desde el punto de vista político, me parece que lo que se viene en las próximas horas o en los próximos días, si es que no empezó ya, es la discusión en Juntos por el Cambio. ¿Qué decisión adoptar? Porque me parece que Evolución Radical tiene la decisión de bajar el recinto. Pero me parece que se reproduce un poco ahí está la discusión, ¿no? Se reproduce un poco la misma situación que en diciembre, ¿no? Sin Evolución Radical no llegan o sea, sin un sector de Juntos por el Cambio no van a llegar al quórum ni al número para aprobarlo. Entonces, la apuesta del oficialismo sería lo mismo. El interés que tiene Evolución en las universidades de Río Tercero y de Saladillo, que son impulsadas por ellos, dentro de un acuerdo por la aprobación del resto de las universidades, o por lo menos por el quórum. Claro. Pero hay que ver, como pasó en diciembre, ¿se acuerdan que hubo una conferencia de prensa después y que apareció Rodrigo Loredo, también jefe del bloque Evolución, y mostraron todos su unidad y no se sabía si se quebraba Juntos por el Cambio por el tema de universidades? Finalmente, Evolución se baja también, no consigue quórum el oficialismo en la segunda sesión. Recordemos que el conflicto había empezado con el tema de los representantes ante el Consejo de la Magistratura. Cuando se cambia, ¿no?, por nota, la presidenta de la Cámara, los representantes al Consejo de la Magistratura, que estaba acordado con la oposición, si no nos falla la memoria. Entonces ahí se decide no dar quórum y se amplía la grieta dentro del recinto. Viene la primera sesión, la que vos decís que Blanco Osuna
habla en medio de un griterío durante media hora, Sí. más o menos, una sesión intolerable, y después, Juntos por el Cambio vacía el quórum. Claro. Y en la siguiente sesión no baja. Esa sesión había dado quórum un sector del interbloque federal. Y después entra Evolución. Siempre me acuerdo, Jacobiti baja con la mochilita. Entra despacito al recinto con la Acompañado mochila. detrás de él, Dolores Martínez. Dolores Martínez. Y el se van resto, sentando, ubicando. Pero el clima no estaba para... No. El horno no estaba para el horno vos. no estaba para bollos, termina... Eso recapitulando. Ahora, todo indica que sin Evolución va a ser difícil, ¿no? Claro. Y después está el tema de que quiere el oficialismo hacer un paquete con las 8. Y hay universidades que están bastante cuestionadas de papeles, ¿no? ¿Por lo presupuestario decís o Por ejemplo, la de Seiza porque es provincial y la Claro. quieren hacer nacional y Claro. desconocer las autoridades. La de Madres de Plaza de Mayo porque quieren incluir por fuera de lo que es los estatutos legales universitarios a dos madres en el consejo superior, ok. no sé cómo es en la conducción de la universidad. Que recibió crítica, o por lo menos ese punto, el rechazo del Frente de Izquierda también. Ujú. Porque esto nos decía Romina del Pla, que acompañan la creación de las universidades, pero con esa disidencia. ¿Por qué? Porque sería incorporar, más allá del respeto que tiene por la organización Madres de Plaza de Mayo, incorporar, digamos, sectores ajenos al ámbito universitario. Claro. Y que violaría lo que sería la autonomía universitaria. Ujú. Porque dice, mañana hay una universidad conformada por la fundación de Techín y Techín va a poner Se siente un representantes. precedente. Exactamente. Se siente un precedente de algo que no corresponde, Ujú. ¿no? Claro. Bueno, veremos a ver. Dentro de la estrategia del oficialismo, me parece en esa conversación con Evolución Radical está el proyecto de crear universidades. Me parece que dentro de la búsqueda de consensos con Facundo Manes debe estar avanzar con el proyecto de ley de impulso a la ciencia para el año 2030. El proyecto, ¿no? sí. Ahí también está Dania Tabela también con esa iniciativa. El tema es qué temas, qué proyectos van a ser los que van a ir, digamos, engrosando la convocatoria de una sesión especial. Ujú. Porque seguramente el oficialismo va a querer llevar adelante el tema de aerolíneas argentinas, el blindaje, va a querer llevar el tema de las licencias parentales, y veremos, son temas que ha generado también cierto conflicto o rechazo de Juntos por el Cambio. Sí, Habrá yo, que ver. además de lo que recogí de esos bloques intermedios federales que mencionábamos recién, incluso me dijeron, esto es un temario de campaña. Nosotros a esto no nos sumamos. Claro. Digo, son esos 8 votos claves, ¿no? O sea, Claro. Evolución son 12, tal vez para el tema universidades, Claro. pero después son 8 votos claves para todo, para el quórum y para las votaciones, obviamente. Decían, esto viene más para la tribuna, Ujú. ¿sí? que para tener una agenda, no abrieron la agenda, che, vamos a conversar, vamos a diseñar algo entre todos. Así que, no sé. Deben estar conversando de abrirla. El tema es que ya algunos temas que quiere el oficialismo, esa agenda de consenso que se venía trabajando, me parece que está cambiándose. Habrá una agenda de consenso con lo que aprobaron ayer en discapacidad, lo que aprobaron en relaciones exteriores. Puede ser ahí la agenda de consenso. El tema que el oficialismo dice, yo quiero traer otros temas que son, llamarlos de campaña, pero que son altamente, desde el punto de vista político, importantes para el Frente de Todos. Sí, ahí tenés blanqueo, tenés aerolíneas argentinas, bueno, tenés universidades, obviamente, licencias parentales. Sí. En general son todos temas Sí, muy sí. controversiales, ¿no? Claro. Y hay que decir que acá no hay mayorías para llevarlos adelante. No. O sea, si hasta ahora no caminaron, uno lo ve difícil de que en plena campaña, ahí lo que vos decías del interbloque federal, ¿no? Esta es una Claro. agenda que no es la nuestra, es una agenda de campaña, es decir, hay un interés un poco relativo por ser Benévolo. el benévolo Claro. de los temas, ¿no? Vamos a ir a nuestro móvil, porque hablábamos también del tema y los temas de discapacidad que vienen trabajándose también en la comisión. Nos está llamando nuestro móvil. Sebastián, buen día.
Fernando, muy buen mediodía para vos. También hago extensivo el saludo para Pablo, para Guido allí en la mesa y para toda la gente que nos está viendo en la pantalla de DTV. Hablaban ustedes de temas para una posible sesión. Bueno, ayer en la Comisión de Discapacidad, más de una docena de temas, de proyectos, mejor dicho, tanto de ley como de resolución y como de declaración. Los principales y por ahí los que más resaltaron de esta reunión, que recordemos, en teoría se iba a juntar la semana pasada por un tema de quórum, por ahí se reprogramó y bueno, ayer por suerte la presidida por Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro pudo llevarse a cabo y aprobar varios proyectos de toda esta más de 12 que se presentaron ayer. Entre los que se destacan el tema de lo que es el sello de la equidad para estos beneficios para las empresas que tienden un poco a algo que está en preocupación de ciertos sectores y organizaciones de discapacidad, que tiene que ver con la falta de oportunidades laborables, ¿sí? Para justamente todas estas personas. Bueno, es un sello de equidad laboral que lo que va a hacer es a las empresas que tengan estas prácticas, ¿sí? de empezar a darle oportunidades por ahí a los que están más relegados por sus condiciones, bueno, tener ciertos beneficios, ya sea tanto impositivos, también se habla en el proyecto de la posibilidad de disminuir las tasas de intereses de préstamos que estas empresas puedan tener, por ejemplo, con lo que es el Banco Nación, obviamente dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Allí se habla de 4 tipos de empresas, en una empresa si es o unipersonal o familiar, también empresas pequeñas, medianas y grandes. Otro de los temas que fue aprobado fue también la capacitación obligatoria para todos los trabajadores de la administración pública a la hora de, bueno, tratar con personas con diversas discapacidades. Esto lo comunicaba muy bien la diputada de Córdoba Federal, Natalia de la Sota, que esta capacitación que ya se está implementando en dicha provincia, bueno, hacerlo a todo el ámbito de la República Argentina, por la importancia que tiene conocer, saber qué dificultades puede tener las diversas personas, cómo abordarlas, cómo ayudarlas a realizar un trámite y también desde lo edilicio, ¿no? Cómo ir realizando mejoras, reformas en cuanto a la accesibilidad de los espacios y los dominios públicos. El tema, Fernando, que no tuvo o que no llegó un dictamen para una posible paso al recinto fue el de lengua de señas argentina. Esto no porque haya habido algún tipo de resquemor entre los distintos partidos, sino que tiene que ver con ciertas objeciones que pusieron algunas organizaciones que representan a las personas sordomudas, en referencia a que para ellos lo que no estaba todavía muy claro, o por lo menos lo que ellos pretendían, que querían que se incluya en este proyecto, tiene que ver con el aprendizaje de este lenguaje, de esta lengua, mejor dicho, en niveles primarios. Bueno, esto, a ver, sin ir más lejos, es como aprender un idioma y, a ver, uno por experiencia sabe que cuanto más joven es, más fácil es adquirir este conocimiento. Tengamos en cuenta que la lengua de señas, estamos hablando de una lengua complicada para los que no la conocemos y que es a un nivel tridimensional, porque estamos hablando de gestos, ya sea con la mano, corporal, inclusive hasta facial. Bueno, entonces desde estas organizaciones ponían algunos reparos y por eso dicho proyecto va a volver a asesores para reformularlo. Creemos que en general en todo este tipo de proyectos se deja de lado las cuestiones partidarias y se piensa, como bien decían algunos diputados, en el bien común, en la accesibilidad y en brindarle oportunidades por igual a todos, ¿no? Sí, lo cierto es que vos bien lo que estás señalando, Seba, esa comisión trabaja con mucho consenso, con mucho acuerdo. El tema de lengua de señas seguramente será discutido nuevamente en asesores o los diputados podrán llamar a nuevos invitados como para avanzar un poco más, pero también está en la agenda como para que se apruebe rápidamente y veremos si en ese lugar donde estás vos, en ese Salón de los Pasos Perdidos, que ahora seguramente está muy vacío, con muy poca gente, si se llenará, ¿no? El 19.
Sí, bueno, a ver, lo recordábamos también más temprano con Pato en la primera mañana, que la semana pasada se hablaba de una sesión para el 13. Sí. Recuerdo la palabra de Marcelo Casareto del Frente de Todos. Bueno, ayer empezamos a escuchar a tanto diputados del oficialismo como Bormioli, pero también en piso, hablando con Melina Fleiderman, a Cacase, ¿sí? Diciendo que la sesión pasaría para la próxima semana. Estamos hablando de, si no me falla el calendario, estamos hablando de martes 19. Claro. Bueno, y lo que ustedes bien decían, me parece que esta demora o esta especie de corrimiento a una semana subsiguiente tiene que ver con lo que bien mencionaban ustedes, los puentes, los consensos, porque hay algunos proyectos, como son los que se aprobaron ayer de discapacidad, que uno creería que tienen un consenso amplio, bueno, pero hay otros proyectos que generan ahí ciertas rispideces entre los distintos bloques. Seba, gracias por toda esta información. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, y ahí estaba Sebastián Murstein con nuestro móvil ahí en Pasos Perdidos. Bueno, palpitando un poco los temas de consenso que pueden llegar a abordar oficialistas y opositores, y hay otra agenda también que quiere el Frente de Todos llevar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. Muy bien, buenos días y un gusto. Buen día. Bueno, a ver, sacando la fecha, si es el 13, si es el 19... me parece que todo va encaminado a que en septiembre va a haber sesión. ¿Alguna sesión va a haber? No, yo espero que sea una sesión larga porque tenemos muchos temas de consenso que ya se vienen trabajando en la Comisión de Trabajo, en Legislación General. Ayer estuvimos reunidos en la Comisión de Relaciones Internacionales y Culto y también se sacaron varios dictámenes. Yo presenté un proyecto que espero que se pueda tratar en comisión la próxima semana para acelerar los procesos de compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, para que efectivamente haya alimentos en los comedores. Digo, todos esos proyectos que en general terminan siendo de mucho consenso, entiendo que van a ir. Para mí tendremos probablemente sesión el 19, pero yo imagino, más allá de la fecha, que sea una sesión larga y que podamos mucho de lo que se viene tratando aprobarse en el recinto. Claro, ahí hay algunos temas que Juntos por el Cambio no quiere discutir. Caso blindaje de aerolíneas o caso, la ley que tiene que ver con el blanqueo. Sí, a mí me parece que la metodología que trabajamos con el tema de la ley de alquileres fue correcta, en el sentido que había dos dictámenes distintos. Yo creía que había que hacer un tipo de cambios. Claro. La mayoría en el recinto votó otro tipo de cambios y finalmente se sancionó, hubo media sanción para la ley de alquileres. A mí me hubiera gustado incorporar otras cosas, pero finalmente fuimos al recinto y se constituyó una mayoría. Para mí con todo tenemos que hacer así. Donde hay consenso general, hay consenso general, y donde no se vota y se podrá aprobar o no. Para mí el esquema de ley de alquileres o crédito suba fueron dos buenos esquemas de cómo, cuando no hay consenso, finalmente se va al recinto y se vota, pero no pueden quedar bollando los temas en el aire, tienen que ir al recinto. Perfecto. Hay un proyecto tuyo, Daniel, presentado en las últimas horas vinculado con el tema de los chicos y la drogadicción. Sí, hay una campaña que se llama Ni un pibe ni una piba menos por la droga. Es bien compleja la situación. Tenemos una epidemia de adicciones y en particular de consumo problemático en los jóvenes y en particular en los jóvenes pobres. En el barrio el que vende droga gana más que el que trabaja, le va mejor, termina dando crédito y ahí hay un problema serio. Y la mayor parte de los pibes, en concreto lo que consiguen del trabajo es una motito o una bici para ir de un lado a otro, llevar los pedidos, ser monotributista y ganar lo que pueden. En ese contexto hay una campaña que yo estoy impulsando, que en realidad la llevan adelante primero los Hogares de Cristo, se llama Ni un pibe ni una piba menos por la droga, que es acompañar la campaña, pero tener un proyecto de ley que tenga un presupuesto, un porcentaje del presupuesto establecido, que dure los próximos 10 años, gobierne el partido A, B o C, para crear 400 centros de atención de adicciones y armar la red que hoy nos está faltando. ¿Cuánto es ese presupuesto? ¿De cuánto es? Bueno, yo propongo que sea cerca del 0,4% del PBI. A algunos seguramente les parecerá que es un poco excesivo, se podrá discutir, pero para mí tiene que ser un porcentaje del presupuesto. La única forma de que esto sea una política de Estado y no se discuta cada vez es que la ley establezca un porcentaje del Producto Bruto Interno y entonces traspase a cada gobierno. Daniel, se presentó hoy el oficialismo un proyecto MIPYME orientado mucho a lo que es justamente el empleo entre 18 y 25 años. Trabajás con esos temas, con la pobreza, digamos, con el mercado laboral. ¿Cómo lo ves al proyecto? Apunta básicamente a bajar lo que serían aportes patronales y darle incentivo fiscal a las empresas que toman jóvenes como primer empleo. Yo lo que creo que la pandemia extendió la adolescencia y extendió la juventud. Mi mirada siempre era niño de 0 a 14, de 14 a 18 adolescente, 18 a 24 joven.
Yo creo que se extendió y hoy los jóvenes son hasta 29. Un joven de 28, 29 años tiene el mismo problema que uno de 23 y de 22 en Argentina para conseguir trabajo. O sea que yo sí apostaría a que se suba la edad, pero más allá de ese concepto, el proyecto lo que apunta es que las pymes que tomen jóvenes como primer empleo tengan una deducción impositiva importante. Las pymes generan entre el 75 y el 80% del trabajo en la Argentina. Si buscan trabajadores, sobre todo en la construcción, en el textil, en la producción de alimentos, en los sistemas de cuidado de personas y en el reciclado, que es lo mano de obra intensivo, les va a convenir ir a buscar jóvenes como primer empleo porque tienen deducciones impositivas. Es un buen proyecto. Son de los proyectos que yo entiendo que deberían tener un consenso muy amplio, que cuando uno después ve el tablero debería dar 250 votos a favor, entiendo yo, porque claramente es algo positivo. No veo que alguien pueda estar en contra de eso. No esperar a que, no sé, la política que pueda, desde el punto de vista laboral, la política que puede llevar adelante el futuro presidente. Sí, pero lo que yo creo es que la política, uno puede discutir la política laboral en términos generales, pero hay sectores que tienen que ser incentivados. Claro. El nivel de desocupación, los jóvenes triplica el nivel de desocupación general, con lo cual incentivar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral, no creo que haya debate sobre eso. Una forma de hacerlo es bajar deducciones impositivas, de modo tal que yo empresario me conviene tomar un joven. Claro. Otra es al joven que quiere ser emprendedor, que no le interesa ser empleado, sino que está buscando desarrollar su propio emprendimiento, tener todo un esquema de máquinas y herramientas para acceder. Mi impresión es que eso está bien y no veo que haya partido. En América Latina se está haciendo eso. En general no veo que haya debate sobre eso. Quizás un nuevo gobierno pueda tener alguna otra idea, pero que hay que incentivar la inclusión de los jóvenes en el primer empleo, eso está claro, ¿no? Exactamente. ¿Por qué llegamos, Daniel, a un punto donde los planes sociales son un problema para todas las fuerzas políticas y en la sociedad se discute y se ve como un problema? Antes, después del 2001, se decía, bueno, no hay una red de... Qué bueno cuando llegó el plan Jefas y Jefes, porque hubo una red de contención que antes no había, fue muy dramático la explosión de la convertibilidad. Y con el tiempo eso se fue asentando casi como algo que quedó en la sociedad argentina. Hay más de 1 millón de planes, 40% de personas en la informalidad. Y hoy todo el mundo ve que los planes sociales son sinónimo de problema. No sé, creo que en todas las fuerzas políticas. ¿Por qué se llegó a eso y cómo se sale? No sé cuál es tu diagnóstico, ha sido ministro del área. Se llegó a eso. Primero porque tenemos 40% de informalidad laboral y tenemos una parte, 6 millones de cuentapropistas, gente que trabaja por su propia cuenta. Nosotros tenemos 1.300.000 personas que cobran plan social, que hoy son 59.000 pesos. Se anotaron en el registro de los que podrían entrar 5 millones de personas. Eso marca el nivel de deterioro de la Argentina. Y cuando se hizo el IFE en el medio de la pandemia, 9 millones cobraron, que son personas que están en situación de informalidad, no tienen trabajo formal y hacen changas. Ese es el nivel de dispersión. Tenemos 1.300.000, 5 millones anotados y cuando hubo crisis llegamos a 9 millones de personas. Ahí por un lado. Por otro lado, el problema es lo bajo que es el salario mínimo. Esto es el 50% del salario mínimo. Mucha gente que tiene planes sociales rechaza trabajo, eso es real, pero porque también tenemos ingresos bajos. Es decir, yo me canso de ir a un barrio que alguien me diga, mira, me ofrecieron medio turno de laburo por 60.000 pesos, saqué cuenta, tengo que contratar a una persona que cuida a mis hijos. Trabajar es caro. Moverse es caro en la Argentina. Es decir, trabajar es lo que dice generalmente una mujer es, contrato a alguien para que me cuide a los chicos. Voy y vengo y me como un sanguchito en el medio, cambié la plata. Moverse es caro en la Argentina y ahí está parte del problema. Los sectores pobres básicamente ocupan su ingreso en alimentos y en transporte. Si suben los alimentos, están subiendo mucho, y el transporte, se te desacomodó todo. Todo es cierto en Argentina. Es cierto la empresa que dice busco trabajador y no encuentro. Es cierto que dice me están ofreciendo esto y cambio la plata. Es cierto varias cosas. Para mí, ¿cómo se resuelve el tema? En mi opinión, hay 3 caminos acá para apuntar a entender el problema de los que no tienen ingresos. Uno es la reducción de la jornada laboral. Lo que hacen en los países europeos es trabajamos menos horas, más cantidad de gente y equilibramos la situación. Para mí no es la salida de la Argentina porque tenemos 40% de informalidad laboral. Segundo, un ingreso universal ciudadano, una base de ingresos para un conjunto de la población a partir del cual tiene que contraprestar. Tercero, la flexibilización laboral, que es el tercer camino que se plantea, uno podría llamar el más neoliberal, que es quitemos aportes patronales, quitemos condiciones, flexibilicemos condiciones de trabajo y entonces vamos a contratar más gente. Eso lo hizo la Argentina en un momento, en los 90, y terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. De esos 3 caminos, para mí, el del medio, el del ingreso universal ciudadano, es donde va América Latina en los próximos años. Creo yo, gobierne quien gobierne. Hay una parte de la población que no tiene ingresos y que va a tener que tener un acompañamiento. Ahora, si nosotros no subimos el salario mínimo.
La persona que tiene un plan social cobra 59.000. Para el salario mínimo es algo parecido a 118.000. Para no ser pobre se necesitan 250.000. Si nosotros nos vamos acercando el salario mínimo a la pobreza, si tenemos que lograr que el que tiene trabajo no sea pobre, todo el resto se nos desacomoda y ese es el problema principal hoy, en mi opinión. Daniel, se habla de poder tratar en la sesión la creación de universidades, pero también está la realidad educativa a nivel secundario, primario y en los barrios. Vos hablás mucho de hacer como una especie de secundario, no divertido no es la palabra, perdón, ágil, entretenido, que pueda captar al joven, digamos, y no lo expulse. Sí, yo creo que yo presenté un proyecto de ley para reformar la escuela secundaria. Yo creo que está agotada nuestra escuela secundaria, que hay que ir a una escuela secundaria moderna, flexible y del siglo XXI. Que primero una secundaria que tenga fuerte matemática y lengua, pero robótica, informática, tecnología. Segundo, que sea flexible, que se puedan elegir materias. O sea, todos nosotros estamos en una misma división, a mí me interesa deporte y cultura, y 2 materias que las hago por ahí a través del sistema virtual. A algunos de ustedes les interesa otra cosa. Sirve también para testear. Uno mientras está estudiando va viendo si eso le interesa o no, e ir al sistema dual. El sistema dual es que en los 2 últimos años alguien estudia y trabaja. Hace las 2 cosas a la vez. Uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo las 2 cosas a la vez. Nosotros tenemos 50% de deserción en la escuela secundaria. El 50% no termina en el tiempo que tendría que terminar. Básicamente hay un tema social, de chicos que tienen que ir a trabajar con sus padres, pero hay un tema de aburrimiento. O sea, claro, el pibe que le interesa el fútbol... No estimula. ¿sabe? No estimula, digo, no la solo escuela. Eso, sino que en realidad los alumnos saben más que los docentes. Yo soy docente y lo digo también, en términos que están sobreinformados de lo que le interesa. El pibe que le interesa el fútbol sabe cómo va la liga de Bielorrusia y quiénes son los jugadores. Y lo que no le interesa, no le interesa. Y tener muchos pibes que tienen muy buen rendimiento en una materia y nada en otra, nada de nada, es por donde fijan el interés. Entonces, tenemos que ir a otro tipo de escuela secundaria. Más allá de eso, es necesario tener estas 8 nuevas universidades, porque independientemente de todos los problemas que hay en la escuela secundaria, nosotros necesitamos más universidades, más universitarios. Universidad no es solo dar clase, enseñar y que uno tenga un título. Es investigación, desarrollo, es ampliación del ámbito académico, es desarrollo local, vincularse con el medio. A mí la dicotomía que se plantea de no creemos nueva universidad porque tenemos problemas en la escuela secundaria, yo creo que es un error. Nosotros tenemos que transformar profundamente la escuela secundaria, no ir al sistema voucher, en mi mirada, y sí, claramente tenemos que tener nuevas universidades, las 2 cosas a la vez. Bueno, ahora estamos en el medio de esa discusión, porque tenemos, por un lado, 8 proyectos para discutir de creación de universidades. Está este proyecto de cómo se transforma la escuela secundaria, es decir, que la educación está en debate. Sí. Y la traen también al debate los propios candidatos. No, y eso está bien, y yo creo que la sociedad lo ha traído a debate. Está claro que hay un problema importante. Nuestro sistema educativo está agotado. Ahora, yo creo que nuestro modelo en general está agotado. No es esta escuela secundaria la que va a modificar las cosas, no son estos programas sociales, no es este sistema de crédito, no es este modelo de desarrollo económico. Ahora, el cambio se puede hacer equilibrado, ordenado o a lo bestia. A lo bestia es dinamitando todo, eso a lo bestia genera pobreza. Ejemplo, en la escuela secundaria, mi opinión es que es un cambio profundo de las características que yo comenté, pero no ir al sistema voucher. El sistema voucher claramente termina generando escuelas para ricos y para pobres. La Argentina tiene muchísimos problemas. Tiene escuelas para ricos y para pobres, tiene problemas de todo tipo. Ahora, no es dinamitando lo que está, que esto va a mejorar, y lo mismo lo plantearía en otros planos. Mi impresión es que tenemos que entender que estamos frente a un modelo agotado, que se agotó una manera de hacer las cosas en Argentina de un ciclo largo que excede 1, 2, 3 gobiernos, de un ciclo largo. Y que ese cambio lo hacemos ordenadamente, equilibradamente, para mí la palabra es equilibrio, o dinamitando todo a lo bestia. No es por ahí donde yo creo que hay que ir. Es interesante lo que dice, sobre todo lo del cambio, me parece, ¿no? No sé si está tan patente en el oficialismo la idea del cambio. Y yo te iba a preguntar respecto de los sindicatos y del modelo de empleo, pero medio que vos respondiste la pregunta, por eso la cambié a la de educación. ¿Creés que hay resistencia en el oficialismo un poco para hablar de cambios, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los sindicatos y poder pensar un modelo de empleo, un mercado de empleo hacia el futuro? Sí, no solo en el oficialismo. A mí me parece que el problema de los últimos tiempos de la clase política, y yo trato de salirme de eso, son los títulos fáciles. Que uno tira 2 títulos, trata de ser tendencia en la red, dice cualquier cosa, y eso evita profundizar los problemas. Digo, si uno dice cárcel o bala, entiendo que es llamativo, sirve, sos tendencia en las redes, tema de conversación. Ahora nadie puede creer que el problema de seguridad es cárcel o bala, y así con cualquier tema que planteemos. A mí me parece que si salimos los títulos fáciles, reforma laboral sí o no,
sistema voucher, dolarización, si sacamos los títulos fáciles y vamos en serio a ver la situación, vemos, por un lado, que lo que estamos haciendo no nos va a llevar al siglo XXI. No es esta escuela, no es este sistema de crédito, gran parte de la familia está endeudada, no es el funcionamiento general de la Argentina. Ahora, ese cambio, que a mi modo de ver es inevitable en la Argentina, se puede hacer ordenando lo que está, o sea, porque nuestro sistema educativo está agotado, pero tenemos escuelas en todos los lugares. En el ámbito rural más chiquitito hay una escuela, hay docentes, hay todo un proceso, claro. O se puede hacer poniendo una mecha y dinamitando todo. No serviría eso. Ese para mí es el debate. Si lográramos que ese debate tenga contenido en la campaña, por lo menos va a ser una buena campaña de discusión de para dónde vamos. Y para que no haya, no se prenda una mecha y vuele todo, se necesita el consenso. ¿Y cómo se logra el consenso? Con las perspectivas políticas que marcaría que a partir de diciembre el Congreso va a estar ya dividido en 3. Sí, a mí me parece que el consenso se resuelve con método y distinguiendo 3 cosas. Hay cuestiones que son de consenso obvio. Nosotros votamos hace poco tiempo las leyes de historias clínicas digitalizadas, que el médico pueda acceder a la historia clínica y atender en cualquier lugar. Es obvio. Eso es un consenso evidente. Segundo, donde hay que trabajar los consensos. Yo creo que hay que ir al sistema dual en la escuela secundaria, otro puede creer otra cuestión, se podrá discutir y trabajar hasta encontrar un camino de consenso. Sí. Y tercero, donde no hay consenso. Donde no hay consenso hay que votar y resolverlo. El Parlamento tiene que resolver. Ley de alquileres. No hay consenso, no hay acuerdo. Bueno, finalmente nos sentamos en el recinto, hay unos que tienen más votos y eso se llama democracia. Claro. Si logramos ir por ese lado, primero el Parlamento va a empezar a funcionar mejor y segundo, en mi opinión, vamos a estar de cara a la sociedad haciendo cosas reales y concretas para mejorar la vida de los argentinos. Daniel, volviendo a tu proyecto de los pibes y el tema de la droga, vos mencionaste que tendría que ser política de Estado, 0.4 del PBI sería tu aspiración. Es un momento donde cualquier iniciativa que tenga afectación presupuestaria hay como una corriente muy importante que dice que hay que cortar todo tipo de gasto, ¿no? ¿Cómo se negocia eso en este contexto? ¿Cómo se comprende que hay que invertir, hacer políticas públicas en este momento? Que el Estado tiene que tener un rol activo, que tiene que existir el Estado, ¿no? No un Estado testimonial, además, en un tema tan importante como el tema de sacar a los chicos de la droga, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber un Estado activo, que tenemos que equilibrar entre Estado y mercado, pero que no es tiempo de expandir el gasto, no es posible en la Argentina, pues no nos da, es como una familia. Al contrario, ¿no? Es tiempo de reordenar y reorganizar el gasto. Ahora, cuando yo digo el 0,4, no digo agreguemos de la nada, traigamos esto, sino reordenemos partidas presupuestarias claramente. Es tiempo de reordenar. Es decir, hay un problema fiscal evidente en la Argentina. Yo no soy de los que creen que todo al mercado lo bestia, tampoco todo al Estado sin más, porque no se puede distribuir lo que no hay. En ese equilibrio, yo diría, el problema de adicciones es clave. A esto tiene que tener presupuesto. Escuela secundaria tiene que tener presupuesto. Hay otros temas que los puede hacer el mercado u otro. No, entonces en ese reordenamiento, para mí tiene que salir el 0,4 de adicciones. Hoy no es significativo el presupuesto para adicciones. No, hoy no es significativo. Para el Cedronar sería, ¿no? Sí, yo creo básicamente que la Cedronar hay que articular, federalizarla, pero independientemente de eso, sí, no es significativo. Nosotros nos faltan 400 centros de atención de adicciones, tenemos una epidemia de adicciones claramente en la Argentina. Hay un debate con la ley de salud mental respecto a las dificultades de un chico para poder internarse o no, pero en esencia el problema es que no hay lugares. Y hay un problema serio, y en esencia es que el que vende droga gana más que el que trabaja, y eso es un modelo de desarrollo en la Argentina. Entonces nosotros necesitamos cortar la venta de droga en los barrios, darle oportunidades a los jóvenes para que tengan trabajo, y esta ley que presentó el Ministerio de Economía va en esa línea. Dar oportunidades a los jóvenes, y esto que estaba diciendo, más crear los centros de atención de adicciones, y armar una red de tutores. Los jóvenes creen al que ven todos los días, no le creen a la política. Está quebrada la relación de la sociedad con la política. Los jóvenes, la sociedad en general, no creen en la política, no ven que la política viva la diaria de ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza. Yo lo vivo así y todos los que viven así entienden que la política no lo vive. Entonces, ese cambio profundo que hay que hacer, para mí, implica varias cuestiones. Una, que es clave, es que tengamos centros de atención de adicciones. Eso es rol del Estado, no es privado. ¿Hay centros públicos de atención de adicciones hoy? Sí, hay públicos, hay de la sociedad. Porque uno escucha, ¿no? Ha escuchado que hay granjas, que hay emprendimientos. Estuvo el problema ahí, se hizo muy conocida cuando fue el tema del Teto Medina, este lugar en Ezeiza, pero en general son lugares con ex adictos que montan y lo hacen como una obra y son como lugares privados, son privados. Son de la sociedad civil en términos civiles, no de una empresa en particular, sino en general.
algunos apoyados por el Estado, muchas veces el Estado transfiere dinero en función de la cantidad de personas, algunos apoyados por el Estado, unos que no. Unos son esos, los de la sociedad civil básicamente. Otros son los estatales, que son muy poquititos, de municipios, muy poquititos. Y otros ya son de las áreas de salud más históricas y con algún apoyo privado. Pero la mayoría son de iglesias y de organizaciones de la sociedad civil. Claro. Ahí los hogares de Cristo, por ejemplo, que son los que iniciaron esta campaña, ni un pibe ni una vida menos por la droga, llevan 15 años ya. Han armado una red de 15 años. A veces tienen financiamiento, a veces no, a veces la Cedronar ayuda, a veces no, depende. Pero si nosotros logramos un financiamiento sostenido, pueden tener un programa, pueden decir de acá a 10 años vamos a tener este presupuesto, vamos a hacer esto, además hay que crear otros y además... El problema de las adicciones, que era un problema de los grandes centros urbanos hasta hace un tiempo, era Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, o conurbano, hoy es de las ciudades pequeñas también. No es solo, no puede focalizarse solo en los grandes centros urbanos, por eso para mí la necesidad de crear 400 e ir a las ciudades más chicas. ¿Habló, Daniel, este tema con Sergio Massa? Con los dos Massa, con el Sergio Massa candidato, pero con el Sergio Massa ministro de Economía, que tiene que presentar la semana que viene el presupuesto. Sí, lo hablé varias veces, él ha planteado... Es muy receptivo Sergio Massa a este tipo de cuestiones. Entiendo que va a presentar un presupuesto equilibrado. Como todo proceso electoral, vamos a tener que esperar a ver quién es el nuevo presidente o presidenta para discutir el presupuesto. Es lógico, primero, es lógico que el ministro de Economía envíe el presupuesto y es lógico que el nuevo presidente o presidenta defina el presupuesto que le corresponde. Es potestad del Parlamento decirle, sí, usted diga qué presupuesto quiere tener. Pero este tipo de cosas sí tenemos que hacerlas. A mí me parece que tenemos que ir a un presupuesto de equilibrio. No es tiempo de expansión de gastos, pero es tiempo de separar la paja del trigo. Hay cosas que sí son del Estado, claramente sí. Doy otro ejemplo. Nosotros necesitamos que todos los chicos vayan al jardín de infantes. Nuestro primer problema de desigualdad es que no logramos que todos hagan sala de 3, 4 y 5 años. Por eso nos faltan 3.000 jardines. Eso claramente es rol del Estado, pero yo ahí veo lo público-privado. Puede haber articulación con empresas que hagan jardines, puede haber varias cuestiones. No que la empresa sea dueña de un jardín, pero sí un proceso de interacción, de promoción, de decir, las empresas que ponen jardines tienen algún tipo de deducción impositiva. Yo creo mucho en lo público y privado de ahí. Ahora, el rol del Estado es formar las maestras jardineras para que estén. Bueno, claramente, ese tipo de cosas. Si nosotros logramos que todos los chicos vayan al jardín de infantes, eso va a hacer que coman bien y que lleguen a primer grado más parejitos, que la desigualdad arranca de chiquitito. Segundo, una secundaria moderna y tecnológica que te lleva al siglo XXI. 400 centros de atención de adicciones. Promover que los jóvenes tengan un primer empleo. Estamos armando un circuito que le estamos dando oportunidades a los que hoy no tienen. Por ahí, para mí, pasa. Y por ahí, creo yo, pasan las leyes importantes, en mi opinión, que hay que tratar. Daniel, tengo una pregunta, un poco reflexión también. Todo lo que señalás tiene mucho que ver con conocer el territorio, con conocer lo que pasa, con conocer la realidad y verla en primera mano, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le pasó a la política que perdió ese termómetro? Parecería haber perdido el termómetro. Yo creo que la política fracasó en términos generales y eso va para todos. Me incluyo claramente. Me parece que en 40 años no hemos resuelto los problemas estructurales de la Argentina. Yo me recibí en los años 90 de licenciado en Ciencia Política. Estudié en la UBA, anotaba cada vez que alguien me daba clase. El 10 me recibí, en un cuadernito me anoté los 3 problemas que yo había entendido que eran los 3 problemas más graves de Argentina. Era un pibe, me recibí y dije, ¿qué aprendí? Y los 3 problemas que me anoté fueron restricción externa, es decir, cuando no hay dólares hay crisis. Inflación, crisis de representación, ruptura de la sociedad con la política. Son los mismos 3 problemas que tenemos hoy. O sea, lo que yo anoté siendo un pibe en los 90, como un estudiante que dije, me recibí y listo. Me voy a anotar a ver qué aprendí. Tuve 5 años en la facultad. Ahí está la síntesis de todo. Es que son los mismos problemas de hoy. Sí. O sea, que está claro que ha habido un fracaso, claramente. Ha habido momentos mejores o peores, restricción externa, más o menos inflación, pero en términos generales, todo lo que yo estudié, en esencia, y mi conclusión siendo un pibe, es la misma conclusión de hoy. Eso quiere decir que ha habido un fracaso. Nosotros tenemos que hacer cambios estructurales. Por eso no es para atrás, es entender que hay un quiebre. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de ahora, que no hubo en otros momentos? Que lo que hagamos lo vamos a hacer en crecimiento económico. Porque la Argentina tiene litio, tiene alimentos, tiene energía, tiene economía de conocimiento. Nuestras chances de transformar no van a ser en recesión como fueron los 80 o comienzos de los 90 o como fue el 2001, sino van a ser en expansión económica, en crecimiento económico. Eso nos da una posibilidad realmente distinta. Si lo hacemos bien, construiremos otro país. Si no, seremos otra generación que ha fracasado y habrá otro que anotará. Tiene que haber también, seguro. Sí, no, digo una clase dirigente a la altura, ¿no? Absolutamente. Porque a veces es una clase dirigente que está ocupada en cuidar su nicho, y después todos los recursos naturales o el viento
el viento de cola que puede haber termina desperdiciado, Bueno, ¿no? y la Se ha sociedad... visto en otros países, Venezuela tiene petróleo y ahí está Venezuela, ¿no? El contexto está dado, hemos fracasado, hemos perdido oportunidades. Ahora la sociedad saca la ficha de quién labura o no. A mí una cosa me pasa en la calle que lo toco como siempre como un valor, que mucha gente me dice, mira, vos laburás. Hay gente que me dice, a mí el gobierno no me gusta, pero vos laburás. O sea, la gente distingue el que labura del que no labura. Es un primer proceso para hacer las cosas bien. Daniel, gracias por visitarnos. Gracias. Gracias. Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Los diferentes temas, los diferentes proyectos y la realidad por la que atraviesa la República Argentina. Pausa en esta primera edición y cuando regresemos vamos a seguir hablando de la agenda que tiene para los próximos días esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es primera edición por aquí, por DTV y ya regresamos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición.
DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos en un nuevo programa de Ecoagenda. Patagonia está sufriendo un proceso de degradación terrible, fruto del sobrepastoreo, más que nada el sobrepastoreo ovino, y esto se ve acrecentado y lamentablemente se va a ver acrecentado en un escenario de cambio climático. Los guanacos coexisten en Patagonia con las ovejas. Ahora, la fuente de la degradación de Patagonia no fue esta especie nativa, sino que fueron las ovejas. Los basurales a cielo abierto es una problemática que se sigue teniendo. Exactamente, ese es un problema tremendo que hay en toda la Argentina. En el Chaco tenemos muchísimos basurales a cielo abierto y realmente es más que preocupante. Y más tiene que ver con la toma de conciencia del ciudadano. Sí. O sea, que cada uno se haga cargo de su basura, de lo que emite. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a la primera edición por Diputados TV, la primera edición por DTV, en una jornada en la cual ya veníamos hablando también con el diputado Daniel Arroyo respecto a los diferentes proyectos. Venimos señalando lo que tiene que ver con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados. Agenda, por un lado, de proyectos consensuados, como los aprobados en la Comisión de Relaciones Exteriores o los aprobados en la Comisión de Discapacidad, pero otros proyectos que sí marcan y tienen ciertas diferencias, tienen despacho o dictámenes de mayoría y de minoría bien centralizados respecto a diferentes iniciativas, como por ejemplo el tema del blanqueo tiene un proyecto de rechazo por parte de Juntos por el Cambio. Con esa situación o con estos antecedentes, el oficialismo va a intentar llegar al recinto con proyectos como la creación de universidades, proyectos como el blindaje de aerolíneas argentinas para el próximo 19 de septiembre. Ahí es una fecha, digamos, intermedia entre lo que es la elección nacional del próximo 22 de octubre y las elecciones también provinciales que se están dando. Ya este fin de semana tenemos elección provincial en Santa Fe. Exactamente. ¿No? Entonces es como que están buscándose momentos en el cual pueda la Cámara sesionar. Y te agrego, Fer, Santa Fe el 10. Sí. Chaco el 17, 24 Mendoza. Claro. Sanguchito total la sesión. Ahí se busca esa sesión del 19, que es martes en definitiva. Martes. ¿No? Ahí tenía la duda, yo pensé que era miércoles. Bueno, martes 19 la sesión, lo que lleva también a que queden un mes para las elecciones nacionales. Claro, no había hecho esa reflexión, claro, sí, 22 de octubre. 22, exacto, ahí un poquito, un mes. 2 días más que un mes. Y cuando hablamos de las elecciones nacionales, no solo tenemos que pensar en los candidatos a presidente y vice. No, en la conformación del Congreso. Claro. Se define y que ahí. Hay muchos integrantes de este Congreso que van a buscar su reelección y otros que quieren entrar a este Parlamento Nacional. Sí, pero digo, está bueno lo que decís porque en definitiva siempre obviamente uno tiende a mirar la pelea presidencial, sí, si hay balotaje o no, pero en octubre, en esa elección, es como va a quedar conformado el Congreso, porque claro, no hay segunda vuelta de legisladores. No, ahí está. Y ahí se define con qué Congreso va a contar el presidente a partir del 10, o presidenta a partir del 10 de diciembre. Bueno, hablamos de la agenda, Guido. ¿Con qué tema vamos a hablar
o de ahí? Sí, bueno, comentábamos, Fer, ayer hubo reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores con un montón de proyectos. Uno de esos proyectos es de la diputada Mabel Caparrós. Si te parece, la vamos a escuchar a ella y después lo ampliamos. Vamos, perfecto. Creo que es la síntesis, ¿no?, de un camino de más de 20 años de estudio, de investigación, que atravesó distintos gobiernos, atravesó momentos muy difíciles de la Argentina, y detrás de esos trabajos de investigación siempre estuvo el Congreso, porque había un presupuesto, había que aprobar las partidas necesarias para ese presupuesto. Hubo tiempos donde esas partidas fue muy difícil y se lograron gracias a la militancia, digo, de diputados y senadores que permitieron garantizar que este trabajo se llevara adelante. Creo que culminó un trabajo maravilloso que todavía no podemos medir lo que significa esta extensión de los límites continentales de la Argentina, este establecer nuestras fronteras, por las riquezas, del suelo, del subsuelo, por lo que esto significa para la soberanía, el ejercicio de nuestra soberanía en ese sector. Y me parece que bueno, que el 4 de agosto representaba eso, ¿no? Fue el día que se completó la sanción en el Congreso de la Nación en ambas cámaras, y es una fecha que debe ser de análisis, de evaluación, de transmisión de información, de conocimiento. Es un tema contemporáneo. Esto también implica una ventaja, ¿no? Que el ser un tema contemporáneo, probablemente los actores que lograron llevar adelante esto, no puedo dejar de mencionar a Frida Armas como la cacique de ese grupo de investigadores y de profesionales que acompañaron todo este proceso que duró más de 20 años, pero bueno, en ella creo que está el reconocimiento a todos. Podemos contar con su palabra, con su voz, para poder contar y transmitir por qué cambió el mapa en la Argentina, porque hoy nos encontramos con un semejante mapa que anexó más de 1.700.000 kilómetros cuadrados a la Argentina, comparado con el otro mapa, el mapa anterior, que estaba en todas las escuelas, que se enseñaba. Bueno, ahí estaba Mabel Caparrós en la Comisión de Relaciones Exteriores, Día de la Soberanía sobre la plataforma continental. Guido, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos ampliar? Sí, bueno, fue bastante exhaustiva la diputada ayer en la comisión, 4 de agosto, entonces ella propuso, para seguir ampliando la importancia de este tema, declararlo Día de los Derechos de Soberanía sobre la plataforma continental. Diputada fueguina, además, sí, ¿no? La sensibilidad especial que tienen los fueguinos con el tema de Malvinas y de la soberanía argentina. Entonces, bueno, se instituye el 4 de agosto, conmemorando el trabajo ininterrumpido durante más de 20 años de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, la COPLA. Esta comisión, ahora tenemos en la siguiente placa, el Poder Ejecutivo propiciará actividades académicas, educativas, de difusión y concientización sobre la importancia que representa la demarcación del límite exterior de la plataforma continental para nuestro país. Creo que hablaba más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados, si no me falla la memoria, comentó que se extendió la soberanía argentina en la plataforma continental, ¿no? Siguiente placa, la COPLA se creó a partir de la Ley 24815 de 1997 y para establecer el límite exterior de la plataforma continental justamente, ¿no? Es una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un miembro del Servicio de Hidrografía Naval y uno del Ministerio de Economía. En 2017 la CLPC, que es la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, aprobó las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma continental. Son procesos que duran muchos años, y que ahora vamos a ver también tiene que ver con instituciones internacionales. El 4 de agosto del 2020 el Congreso de la Nación aprobó la demarcación del límite exterior de la plataforma continental con la sanción de la Ley 27557. Creo que esa es la última. Perfecto. Bueno,
Perfecto, bueno. Es la última. Ahí estamos. Esto, en definitiva, Guido, va a quedar ya como proyecto de consenso, de acuerdo, ¿no? Podríamos decir, entre los diferentes sectores, las diferentes bancadas de esta Cámara de Diputados, aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores con dictamen para llegar ya a habilitar. El dictamen lo que hace es habilitar que el tema llegue al recinto, y cuando se hablan de estos temas, cuando se habla del consenso, son temas que se aprueban rápidamente por parte de los legisladores nacionales. Y es verdad algo que vos, Guido, estabas señalando, el tema de cómo se vive la soberanía desde los legisladores y desde la población en general de Tierra del Fuego con el resto del país. Sí. ¿No? Podríamos decir Tierra del Fuego de una manera, la Patagonia de otra manera, y el resto del país ya tiene otra visión de cómo se vive la soberanía nacional. Un poquito más lejos, ¿no? Claro. Uno lo ve con Malvinas, ¿no? Cuando habla, a veces el gobernador Fueguino es muy intenso con el tema con Gran Bretaña, pero uno lo entiende más cuando conoce o está más en contacto con los fueguinos que están tan cerquita de Malvinas, claro, ¿no? De nuestras Malvinas. Claro. Tiene otra intensidad la reivindicación, y acá estamos un poco más lejos quizás, ¿no? Del territorio. Bueno, y esto lo marcaba muy malvinera la Patagonia, me parece. Sí. ¿No? Claro. Aparte, en Santa Cruz estaban los ejércitos o quienes estaban ahí de reserva, tal vez. Claro, la movilización, ¿no? Posibles a ir a la isla. Pues estaban las bases, salían los aviones de Río Grande, de Río Gallegos. Claro. ¿no? Hay otra también animosidad, me parece, con Chile. Pero bueno, sí, se siente distinto, y además Tierra del Fuego es bicontinental. Ellos se enorgullecen de ser un poco Antártida, un poco continente americano. Claro. Bueno, es provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Malvinas. Exacto. ¿No? El gobernador es eso, es gobernador de Tierra del Fuego, de Antártida e Islas Malvinas. Bueno, y el mapa oficial hoy, que está aprobado, es un mapa bicontinental. Claro. Y no tenemos tan asimilada la noción de que la Argentina está en dos continentes. Para nada. Como oficialmente en la construcción de esta nueva Argentina se quiere transmitir. Uno pregunta, ¿en qué continente está la Argentina? Yo lo hice el ejercicio con algunos colegas, incluso somos gente informada. Claro. ¿En qué continente está la Argentina? Todos nosotros vamos a decir América, ¿no? Claro. Preguntás a mí, te digo América. En América. Claro. Obvio. No, estamos en América, oficialmente estamos en América y en el continente antártico también. Claro. Estamos en dos continentes. Pero es algo que culturalmente, bueno, hay que transmitirlo a nivel educativo, en la escuela. Pero el mapa hoy en oficial la escuela del siglo XXI, es el de la Argentina bicontinental. Arroyo. Exactamente. No, digo, en la escuela, bueno, en el secundario del siglo XXI estaría bueno enseñar eso. Como decía Habría Arroyo. que decirle a Arroyo también que Arroyo, incluyamos esta cuestión en claro, el secundario en los nuevos programas. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar también de las reuniones de comisión que se avecinan en la Cámara de Diputados. Hay una comisión que hay 2 semanas que tiene reuniones, 2 miércoles, que es la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, la comisión que encabeza Martín Tetaz, de Evolución Radical, y que tiene para discutir en principio diferentes temas vinculados obviamente con reformas tributarias, reformas previsionales, pero reuniones informativas que se van a llevar adelante. Esto va a ser el próximo día el día miércoles de la semana que viene, a las 10 de la mañana. Invitados va a estar una serie de invitados. Carlos Folco. Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y el doctor Daniel Malvastiti, quienes se pondrán sobre ideas para una reforma tributaria integral. Bueno, algo que los candidatos a presidente vienen hablando de este tema. Reformas tributarias hace años que se viene hablando. Sí. Los candidatos hoy hablan de reformas para la Argentina, entre ellos reforma tributaria. Más habló directamente de eliminar el impuesto a las ganancias. Sí. Estamos hablando para los trabajadores, no para las empresas, ¿no? No es una reforma tributaria, digo, es un cambio sustancial, obviamente. Claro. No es una reforma integral, como el título acá de las reuniones estas informativas que convoca Martín Tetaz. Pero sí, está claro que
Fue interesante la charla con Arroyo, ¿no? Porque él habló de cambios y como si hubiese un consenso en que hay que cambiar. En todo caso es cómo, a qué velocidad. ¿De qué manera, no? Claro. ¿Y quién el tema impositivo en general, el tema fiscal, es parte de la discusión política de la Argentina, ¿no? En esta Argentina agotada, usando palabras de Daniel Arroyo, en este esquema que está agotado, cómo hacer un nuevo país. Bueno, se habla mucho de la presión fiscal que tienen, pero a la vez, cómo hacerlo sin desfinanciar el Estado, ¿no? El tema es, desde ya es totalmente antipático. El tema de ganancias siempre fue una bandera de Massa. Así es. Es una bandera histórica. Ahora, ¿cómo hacer para dejar de cobrar ganancias? Estamos hablando de la cuarta categoría, ¿no? Claro. Lo que dice la ley, es decir, a los trabajadores, el salario no es ganancia, ¿no? Todo eso, sin desfinanciar al Estado. Bueno, pero con la perspectiva que marcó Daniel Arroyo también. No es, digamos, mirando la Argentina a futuro, no es una Argentina de recesión. Es una Argentina que está pensando en la explotación del litio, en la explotación de los hidrocarburos, en el gas natural licuado, ¿no? Te agrego algo más. Llueve. En esta Argentina llueve, no es algo menor. Hoy llueve, es decir, parece que es una soncera. Pero la sequía que hemos tenido, estas lluvias que hemos tenido, yo digo, parecen nuestras lluvias de antes. Claro. Eran normales. La sequía la hemos padecido y eso también va a tener un impacto económico. Recordemos los más de 20.000 millones de dólares que se han perdido. Bueno, y que todos, por el tema del campo, ¿no? economistas y políticos del oficialismo y de la oposición señalan que el año que viene, quien esté de presidente o presidenta, no solo va a recuperar esos 20.000 que este año no se consiguieron, no entraron, sino que puede duplicarlos. Claro. Bueno, quería agregarle una cuestión bien climatológica, que es el efecto niño se va a profundizar en el mes de septiembre. Que nada, tiene que ver con cuestiones del efecto niña, efecto niño. Efecto niña no llueve en Argentina, efecto niño sí. Ajá. Así que... no sabe que había diferencia entre el niño y la niña. Y tiene que ver con la temperatura que tiene la superficie del Pacífico. Así que se viene lluvia, digamos, para septiembre, octubre, que es un momento crítico para todo lo que es la cosecha de la fina, ¿no? Trigo y cebada y demás, que se cosecha en diciembre, pero ahora el cultivo está creciendo. Así que en marzo seguramente vamos a tener el impacto en las arcas de todo eso, ¿no? Del agua y del crecimiento, no del crecimiento, sino de una mayor producción de granos. Además hay que sumarle la cuestión del gasoducto, que ya debería empezar a impactar en este segundo semestre por el ahorro de la importación de gas, ¿no? Eso es lo principal. El primer impacto es el ahorro. Exacto. Eso es lo principal. Bueno, hablando de esta reforma tributaria o esta discusión, decimos que el miércoles 13, el miércoles 20 también, la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales tiene otros invitados, como Darío Reimilovich, el doctor Aldo Maggiolo y Santiago Montoya. Van a exponer sobre también ideas para una reforma tributaria integral. Santiago Montoya fue ex número 1 de AFIP. De Arba. De Arba, en la provincia de Buenos Aires. La gestión de Scioli, ¿no? Exactamente. Bueno, un hombre también que conoce de impuestos y seguramente más de uno de los invitados que ha convocado Martín Tetaz, seguramente a lo mejor más de uno ha pasado también por la función pública y conoce este tema tributario y obviamente y la presión tributaria que tiene la reforma, la República Argentina y la necesidad de reformas, ¿no? Que hay que hacer porque es como que el tema educativo, las reformas en educación, las reformas previsionales, es como que parecería que se van viendo por sectores. El tema impositivo impacta todos los días en uno, ¿no? Entonces como que uno lo ve más directamente. Sí, el tema impositivo es un tema clave. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que era funcionaria del Banco Mundial, me decía que en realidad la Argentina es de una alta presión impositiva, sobre todo teniendo en cuenta la región, que tal vez no es comparable con países europeos nórdicos, para poner un parámetro muy elevado, pero cuando lo mirás en relación a Brasil, Uruguay, Chile y demás, Paraguay, la Argentina tiene una carga impositiva muy grande, y lo que charlábamos también con Arroyo, y lo venimos charlando en realidad desde el principio del programa, tenés una parte muy grande de la economía que es informal. Por lo tanto, sobre lo formal
recae muy fuertemente, digamos, la capacidad del Estado de recaudar. Claro, y necesita revertir esa informalidad a partir de proyectos como el que estábamos mencionando cuando iniciamos el programa, ¿no? Que llegó en el día de hoy a la Cámara de Diputados, un proyecto que tiene que ver con principalmente con impacto en los sectores del empleo para las pymes y empleo joven, proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Hablando de proyectos, hay proyectos que están pendientes, que avanzaron con reuniones informativas, que falta todavía alguna reunión más de comisión como para terminar de cerrar un dictamen, que es el de GNL, el de gas natural licuado. El diputado Pablo Servi, de Evolución Radical por la provincia de Neuquén, decía lo siguiente. Algunas cuestiones se han dado para el desarrollo de Vaca Muerta principalmente y de algunas otras las energías alternativas, por ejemplo, en ese caso las renovables han tenido una cierta discontinuidad en el desarrollo que venían teniendo, creo que también asociado en muchos casos a la falta de inversión en infraestructura para que se pueda inyectar lo producido, sobre todo que es energía eléctrica, básicamente lo solar o lo eólico, pero sí en lo que hace al desarrollo de los hidrocarburos ha habido alguna cierta continuidad en algunos procesos. No fue el caso, por ejemplo, del gasoducto, que se había comenzado a licitar en 2019 y recién se terminó de realizar ahora. En estos días comenzó a fluir el gas a través del gasoducto de Tratación Saliqueló. Así que creo que sí, lo que vemos que hay una discusión o se pretende hacia adelante generar cierta previsibilidad con el proyecto de ley de GNL o lo que está dando vuelta en el Congreso. Creo que justamente lo que se busca es dar cierta previsibilidad y trascender al gobierno de turno de alguna manera, ¿no? Poner un horizonte de más allá de los 10 años, que son los que requieren este tipo de inversiones o por lo menos el recupero de este tipo de inversiones. Yo creo que sí, por lo que hemos hablado, y inclusive uno ve en las propuestas de los candidatos a presidente, en general está la conciencia de que hay que hacerlos, y el GNL es ampliar las fronteras de alguna manera, porque el gas, el petróleo por ahí es más fácil transportar en barco, pero el gas, si no se logra hacer una planta de GNL, los posibles compradores son los países limítrofes y tiene una capacidad limitada de consumo y con un gran potencial de producción que tiene tanto la cuenca neuquina como lo que se está explorando ahora, que es Palermo Aike en Santa Cruz, que tiene un gran potencial, y otros posibles desarrollos que hay en el país. Así que entiendo que es importante que se pueda encontrar o generar las condiciones para que se pueda exportar el gas en la forma de GNL, el gas licuado, pero para eso también las inversiones son multimillonarias, y de hecho también los tiempos que lleva a hacer el proyecto. Por ejemplo, estaríamos hablando del GNL, un proyecto que se podría votar durante este gobierno y recién lo inaugurarían el que venga después del 2027, la planta terminada y el proyecto en marcha. Así que creo que sería un gesto de madurez política y de generar políticas que trasciendan de alguna manera o que generen una línea de acción más allá de quien esté de turno. Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Servi, de Evolución Radical por la provincia de Neuquén. Fue candidato a gobernador por la provincia de Neuquén. Neuquén, que tiene nuevo gobernador, que es Rolando Figueroa, actual diputado nacional, que en la primera reunión que hubo de la Comisión de Presupuesto con Energía le pidió la viva voz al resto de los legisladores nacionales que aprueben el proyecto de GNL, que aprueben el proyecto de gas natural licuado. Obviamente para las provincias petroleras es un tema importante. Claro. Y es un tema que falta todavía cierta discusión en el Congreso. Pablo, ¿qué podemos agregar a este tema? Sí, a ver, vamos un poco a detallar lo que tiene que ver con el proyecto de GNL, de gas natural licuado, y también con el de hidrógeno, de alguna manera dos proyectos que tienen mucho que ver con la Patagonia. Sí. Y que tienen que ver también con el uso de energías un poco más eficientes, o más eficientes, para decirlo de alguna manera, porque el gas se habla como la energía de transición, la energía por los próximos 20, 30 años, y el hidrógeno ya directamente una energía limpia. Claro. Vemos que dentro de lo que tiene que ver con el proyecto de ley de promoción de GNL, está el objetivo de desarrollar toda la cadena de valor, ¿sí?, de GNL,
propender a la mejor operación de la industria del gas natural licuado, garantizando la totalidad de las etapas de la actividad. Bueno, promover la inversión nacional y extranjera directa para desarrollar la industria del gas natural licuado. Promover la integración del capital nacional e internacional en alianzas estratégicas dirigidas a la producción y exportación del GNL. Acá esto es interesante, digamos, poder pensar que hay grandes jugadores económicos queriendo tal vez potenciar las posibilidades de Vaca Muerta. Obviamente Vaca Muerta es un yacimiento que está bajo la órbita de YPF, que es nuestra empresa estatal y que queremos mucho, quiero mucho. Pero bueno, seguramente poder traer capitales internacionales podría en todo caso mejorar el potencial. Incorporar nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de la producción de GNL. Estos son un poco los objetivos, ¿sí? En general los proyectos, cuando son así económicos, vienen con mucho de lo que tiene que ver con beneficios impositivos, ¿no? La manera que tiene el Congreso de legislar a favor de un sector o de potenciar, por ejemplo, lo que pueda dar un sector, tiene mucho que ver con los beneficios impositivos. Dentro de los beneficios impositivos, bueno, amortización acelerada del impuesto a las ganancias sobre inversiones, acreditación y o devolución del IVA, alícuota máxima del impuesto a las ganancias en 30%, el actual es 35%. En la siguiente placa vemos acá más beneficios impositivos, compensación de quebrantos, deducción de las ganancias de los intereses y las diferencias del tipo de cambio, algunas exenciones de los derechos de importación y otros tributos cuando no exista producción nacional. Esto seguramente cuando vos tenés que o algún insumo o algún bien de capital que tal vez no se produce en el país, bueno, te quitan el arancel para que vos lo puedas importar a un costo menor, a un costo más bajo, y estabilidad fiscal por los próximos 30 años, por un periodo, digamos, de 3 décadas, muchísimo. Agrego lo que decía Fer, no solo acá en el plenario de la Comisión de Energía y de Presupuesto, la defendió acá, la defendió a capa y espada Rolo Figueroa. También, ¿sabés cuándo? El 9 de julio. ¿Te acordás cuando se arrancó el gasoducto Néstor Kirchner? Claro, también. Estaba Omar Gutiérrez y Rolo Figueroa como gobernador electo, en la teleconferencia con el presidente, bueno, con Cristina Kirchner, estaba Sergio Massa obviamente también, y las autoridades de YPF. Ahí también Rolo Figueroa lanzó un mensaje pidiendo bueno, que se apruebe este marco normativo. Siguiente placa, ya no sé si entramos en lo que tiene que ver con hidrógeno, ¿sí? Estos, bueno, son energías ya mucho más limpias, pero que también podrían producirse en la Patagonia, que tiene mucho de energía eólica. Bueno, dentro de los objetivos de este proyecto está el de propiciar la investigación, desarrollo, producción, transporte, comercialización nacional e internacional, del desarrollo productivo a lo largo de toda la cadena de valor, fomentando inversiones y desarrollos científicos y tecnológicos. Ejes del proyecto de hidrógeno verde. Bueno, certificación de origen. Se establecen o se van a establecer una serie de estándares reconocidos internacionalmente para su seguridad o la seguridad de la producción. Cadena de valor, desarrollar proveedores locales en la producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional. Bueno, esto muy en línea con poder generar empresas que justamente sean proveedores de las empresas grandes que produzcan el hidrógeno, y ahí vos vas generando valor agregado, vas generando empleo de calidad. Bueno, monitoreo de los proyectos y los estándares de emisión. Se sanciona a todo aquel que es adjudicatario de un proyecto de producción y que supere los niveles de emisión de gases de efecto invernadero. Y también dentro de los ejes, otro de los ejes es la investigación y el desarrollo. Es decir, que se exige la realización de actividades para investigar y para desarrollar en el territorio nacional que se vinculen únicamente con la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Bajas emisiones es un poco lo que las energías limpias, ¿no? Claro. Deberían venir en esa línea, no seguir lanzando a la atmósfera gases de efecto invernadero, que obviamente cuando entra el sol termina generándose una burbuja de calor y se eleva la temperatura de la Tierra. Creo que era... hay una última placa. Los tipos de hidrógenos, verde y rosa, que corresponden a la producción a partir de la electrólisis de agua de fuente de energía renovable y nuclear,
y el azul que, bueno, se genera a partir del reformado de gas natural. Creo que ahora Perfecto. sí, ¿no? Era Ahí está. la última placa. Está interesante esto que vos traes, Pablo, porque en definitiva hablamos mucho del proyecto de ley de GNL, de gas natural licuado. El hidrógeno verde, el proyecto no empezó todavía a discutirse. Falta todavía. Vamos a compartir qué es lo que señalaba la diputada Susana Landricini del Frente de Todos por la provincia de Río Negro respecto a estos proyectos, al proyecto de hidrógeno verde. Decía lo siguiente. Es imprescindible discutirlo y es imprescindible que existan estas alternativas de energías limpias de aquí al 2030 y al 2050 para cumplir con los condicionamientos que nos pone la Organización Internacional de Energía y las Naciones Unidas. Soy optimista de que encontraremos el mejor proyecto. No sé si el proyecto presentado va a tener alguna modificación para hacerlo más accesible a todas las posiciones legislativas, a todas las posiciones políticas. Habrá reuniones informativas, reuniones de debate, reuniones para dar dictamen. Y seguiremos adelante. Este proyecto de Nos espera que estos muchachos también aprueben el proyecto de agrobioindustria, que lo trabajamos muchísimo y también fueron despectivos respecto al análisis de los beneficios promocionales que se otorgan por parte del Estado Nacional para promover inversiones en el agro y en la industria vinculada al procesamiento de los bienes primarios del agro nacional. Este proyecto de hidrógeno verde, el GNL tiene el acuerdo con Petronas detrás. El hidrógeno verde, en su momento el gobierno nacional había anunciado para Río Negro una inversión millonaria en hidrógeno verde de una empresa australiana, si mal no recuerdo. Australiana Fortescue. ¿También, sí, ¿también está en la misma condición? Tienen un apoyo por una legislación provincial que otorgó tierras para acompañar ese proyecto, pero habrá que discutir los términos lo suficiente como para ver todos los encadenamientos que puede generar tanto hidrógeno verde como también discutir hidrógeno azul, hidrógeno rosa y ver cómo se generan los encadenamientos industriales para la Argentina. Y el abastecimiento del país en una combinación de una matriz energética que se encamine a las energías limpias. Bueno, ahí estaba la diputada Susana Landricini, el tema de hidrógeno verde. El tema, repetimos, gas natural licuado, falta una reunión de comisión de presupuesto para dictaminar y llevar este tema ya al recinto, porque está dentro de las prioridades. Sergio Massa habló con Germán Martínez, habló con varios diputados del oficialismo de la necesidad de avanzar con este proyecto. Por eso también nombrábamos y señalábamos lo que expresó en dos oportunidades públicamente el gobernador electo Rolando Figueroa. Para Neuquén, lo mismo seguramente para la provincia de Río Negro, para las provincias patagónicas es sumamente importante que se avance con este proyecto de gas natural licuado. Sí. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Sí, además me parece que, hablando de la Argentina que viene, la energía es claramente uno de los vectores. Gas natural licuado básicamente tiene que ver con el potencial que tiene Vaca Muerta y poder exportar a otras latitudes que no sean, digamos, cercanas territorialmente de la Argentina, digamos. Si no, vía gasoducto uno puede exportar a Chile, a Paraguay, a Brasil, a Uruguay. Pero bueno, estamos hablando de poder poner en tubos o en barcos, mejor dicho, el gas y poder tal vez trasladarlo a, no sé, a Europa. Es lo que hoy se hace a la inversa. Traemos los buques con gas natural licuado, los traemos y los pagamos. Exacto. ¿no? Por eso, uno de los lo que problemas. decía Pablo, el primer impacto es el ahorro. El ahorro, exacto. Y además, obviamente, Europa está programando su año 2024 con las dificultades que tiene en dos temas centrales y mira también a la Argentina. Porque estamos hablando de tema de combustible, de tema de energía y por el otro lado el tema de alimentos. Son dos temas centrales que hoy Europa está a partir de lo que, porque siguen las consecuencias de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Y
las complicaciones que está generando por alimentos, por lo que pasa en el puerto de Odessa, y por la energía, por el corte de Rusia del suministro del gasoducto con Alemania y ahí con el resto de toda Europa. Así que es sumamente interesante e importante para la estrategia geopolítica de la Argentina avanzar con Vaca Muerta, con el gasoducto y con el proyecto de GNL, el proyecto de hidrógeno verde, el tema de las energías renovables. Bueno, proyectos y debates que tiene este Congreso Nacional. Nos está llamando nuestro móvil también desde Pasos Perdidos. Sofi Raimundes, buenas tardes, buen día, perdón. Hola Fer, ¿cómo estás? Buen día, sí, para vos y también para los compañeros y compañeras que están trabajando desde allí en el piso. Nosotros estamos en el Salón de Pasos Perdidos, aquí dentro de nuestro Palacio Legislativo, para hablar justamente de lo que sucede en la cocina de las leyes, ¿no? En donde se tratan todas las leyes que impactan de lleno en la cotidianidad y en la ciudadanía. Y por eso vamos a repasar un dictamen muy importante que se dio ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside el diputado oficialista Eduardo Valdés, cuya vicepresidenta es Zoer El Zucaria, de la oposición, porque finalmente se firmó este dictamen para instaurar, tiene ya el aval el 31 de octubre como Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y también de la Reforma, o sea, de las iglesias protestantes. Y esto es algo muy importante en este contexto, ¿no?, en el que se vuelve a discutir la connivencia de las interreligiosidades, porque, bueno, es un mensaje muy claro hacia el consenso, hacia el respeto fundamentalmente de las disidencias o de las diferencias, y porque además fueron presentados diferentes proyectos. Lo que afirmó el diputado presidente es que de estos 4 proyectos presentados, 3 fueron presentados por diputados que, bueno, profesan la fe católica, y sin ir más lejos, la vicepresidenta Zoer El Zucaria, que es de fe musulmana, también habló al respecto y afirmó que la labor, el trabajo que realizan en el territorio, en los barrios, los que están vinculados a las iglesias evangélicas o a diferentes formas de creer en deidades, es un trabajo importantísimo para mantener los valores y fundamentalmente para la conformación de el tejido social, ¿no? Así que ha sido un día muy importante el de ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que contó con una presencia también del Ejecutivo, el secretario de Culto a nivel nacional, Guillermo Oliveri, que dijo que el 90% de los argentinos y las argentinas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio creen en algún Dios, profesan alguna religión. Por eso, justamente, la importancia de este mensaje de el respeto a las diversidades. Y se preguntarán seguramente, ¿por qué el 31 de octubre? Bueno, hace alusión justamente al día en el que Martín Lutero, un monje alemán, clavó en la puerta de una iglesia de Alemania, en Wittenberg, las 95 tesis que hacían referencia a cómo se cuestionaba el poder. Por eso también se llama las 95 tesis, o el cuestionamiento del poder y la eficacia de las indulgencias, de los perdones. Cómo lo hacía la Iglesia Católica en ese momento, que por supuesto tenía la supremacía, la hegemonía de la religiosidad, de las creencias en un mundo todavía medieval, ¿no? Esto fue en el año 1517, ya pasaron 505 años, y por eso hace alusión a este 31 de octubre, porque después de esta revolución no fue gratis lo que sucedió. Ha habido diferentes guerras, personas han dejado la vida por estas luchas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocer la interreligiosidad, el respeto a los diferentes cultos, a las diferentes creencias, porque para nosotros puede ser algo que se da, por ejemplo, en nuestro Congreso Nacional, que nuestros diputados y diputadas nacionales se ocupan de legislar, pero en otros países del mundo no sucede de esta manera, y sin ir más lejos, existen penas de cárcel, ¿no? O diferentes penas por, bueno, profesar una religión diferente. Así que no fue algo menor lo que sucedió el día de ayer, y además, bueno, ya tenía el aval de la Comisión de Legislación General, que es quien ya se encarga, ¿no?, de estos temas, y quien ya había dado luz verde para que se trate este tema dentro de la comisión. Y también hablaron, estuvieron presentes en realidad Jorge Gómez, que es el representante de la Alianza de Iglesias Evangélicas
de la República Argentina y también otros miembros de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas que estuvieron presenciando este debate, ¿no? Y aludiendo justamente a la importancia del reconocimiento de este día, pero también habló, por ejemplo, desde Encuentro Margarita Stolbizer al respecto, porque, bueno, en los últimos años, ¿no? Se ha puesto en cuestionamiento diferentes posicionamientos religiosos, que no está mal, pero la diputada apeló a que, bueno, esos cuestionamientos sean con respeto, más en estos contextos que se están viviendo a nivel internacional, ¿no? Para, bueno, seguir justamente fomentando el respeto de las disidencias religiosas y que fundamentalmente cada uno de estas comunidades, cada uno de estos credos puedan funcionar con total normalidad, pero con total libertad, fundamentalmente. Así que, bueno, estas fueron algunos lineamientos generales, algunas cuestiones que se trataron el día de ayer en la comisión. Sofi, es interesante esto que vos estás señalando, porque por eso elogiaron tanto esa reunión, por eso Eduardo Valdés tuvo palabras de agradecimiento para con todos los diputados y diputadas que integran la Comisión de Relaciones Exteriores, hubo aplausos, porque en definitiva también lo que ratifican es la sana convivencia que existe en la República Argentina, en lo que tiene que ver con lo religioso, en la libertad de culto, y que por lo tanto también se reflejó en esta última jornada en la Comisión de Relaciones Exteriores y obviamente este proyecto formará parte de los consensos que quieren lograr y encontrar los titulares de bloques e interbloques para ver si podemos tener prontamente el día 19 una sesión aquí en la Cámara de Diputados. Exactamente, bueno, lo que marcás del consenso es algo clave, ¿no? Porque fue justamente bajo el consenso prácticamente general de la comisión que se firmó este dictamen para reconocer al 31 de octubre como el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes entonces, y además con la presencia de Cristian Oliveri, ¿no? Representante del Estado Nacional, secretario de Culto, que afirmó que el Estado es laico y debe proteger la libre expresión de las diferencias religiosas, ¿no? Así que, por supuesto, fue algo muy interesante. No solo igualmente se trató esto, sino también otros proyectos, 28 proyectos vinculados a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, así que veremos qué es lo que sucede, como vos bien decías, la semana que viene o en una próxima posible sesión. Sofi, gracias por este informe. A ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Raimundes desde Salón de los Pasos Perdidos, ahí, como dijo ella, la cocina del Congreso Nacional, ese lugar donde a veces se terminan de cerrar algunos acuerdos políticos para poder terminar de llevar adelante un debate en algunas de esas sesiones complicadas que a veces tiene el Congreso de la Nación y que necesitan discusiones más particulares entre los legisladores fuera del recinto, ¿no? Y Pasos Perdidos es uno de los lugares, otro lugar es el Bajo Recinto, también tiene un salón muy bonito, sí, donde se juntan también los legisladores para terminar de acordar ciertos proyectos, ciertas modificaciones a una ley. El otro salón, el salón de Elia Parodi también. Digo, salones que están en el Palacio. Sí, donde se dan las reuniones de labor. Claro, ¿no? Exactamente, la que encabeza Cecilia Moró, una hora antes, hora y media antes de la convocatoria de la sesión para diagramar cuánto tiempo va a durar una sesión, cuántos oradores va a haber, de qué manera se va a realizar los homenajes. Claro, el formato. El formato. ¿No? Sí, porque generalmente se arranca con los homenajes, después se va a las cuestiones de privilegio a veces. Sí. A veces para que no se demore, la cuestión de privilegio la metemos después del tratamiento de 2 o 3 órdenes del día que tengamos. Bueno, eso fue cambiando, Antes era al principio de las sesiones, ahora se hacen homenajes al principio, cuestiones de privilegio, si hay muchas, se hace un corte en el medio, y se dejan algunas para el final también. Claro, pues si no arranca la sesión y el tratamiento de la ley o del proyecto, del temario, se demora. Se demora varias horas. Exactamente. Varias horas. Exactamente. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de temas que tienen que ver impacto directo en la sociedad. Un proyecto, Guido, que tiene que ver con las tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cómo tener más seguridad. Sí, bueno, exactamente. Uno de esos proyectos
que afectan nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Yo voy a empezar con una pregunta a ustedes. Cuando van a un bar, van a un restaurante, lo que sea, viene el camarero, la camarera, ustedes le dan la tarjeta de crédito con el documento como yo lo hacía antes, ¿no? Uno pone, recibe la cuenta, se lo llevan adentro, a algún lugar, lo pasan por el postnet y vienen y te traen para que firmes. Sí, normalmente es así. Sí. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar hoy la día? verdad que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Exactamente. Culturalmente estamos acostumbrados a eso que no debería pasar más. Claro. No le deberíamos dar nuestro plástico a nadie. Porque hoy rápidamente te sacan una foto y los 3 numeritos de atrás y después te aparece una compra en cualquier lado o una tarjeta vaciada con compras y ni siquiera es esa persona, ¿no? Claro. En cualquier lugar, en cualquier latitud, pasan los datos de esa tarjeta y te la usan para una compra que no es tuya. Sí, claro. No se puede entregar más el plástico. Eso deberíamos cambiar nuestros hábitos. En algunos países uno ya va y nadie te toca la tarjeta, claro, el plástico. Directamente vienen con Tienen que venir, si estás en un restaurante, con un postnet a la mesa. Claro. Y hacer la operación adelante tuyo. Exactamente. O si no, en muchos lugares uno va a una tienda, te dicen, no, yo no toco, te dice la empleada, el empleado de la caja, está el postnet mirando al... cuando uno va, apoya con, ¿cómo se llama? El contact. Con el chip. Claro. Con el chip. Sí. Simplemente con contacto o introducir dentro del postnet la tarjeta. Claro. ¿No? Pero lo hace uno. El objetivo es evitar que te usen los datos después. Bueno, hay un proyecto para ver si se acelera un poco esto. Son de esos proyectos que yo los voto. Claro. Levanto la mano. Sí. Obligatoriedad de los comercios de poner a disposición de los usuarios de tarjetas de crédito y débito las terminales de cobro, los postnet, ¿no? Para todas las compras y con presencia física del cliente delante de la tarjeta. Los establecimientos comerciales tienen que poner a disposición terminales de cobro para las transacciones, sea tarjeta de crédito o débito, accesibles a la vista y que garanticen, lo decíamos, la presencia del usuario durante la operación de pago sin intermediación de terceros. No se entrega más la tarjeta de crédito ni la de débito. Sobre todo el problema es con la de débito, porque la de crédito uno puede reclamar a la compañía, hacer el reclamo y decir este no es un consumo mío, cuando viene el resumen. Pero la de débito, como dice el dicho, anda a cantarle a Gardel. Gardel. La siguiente, se busca la protección de datos durante las operaciones físicas de pago realizadas con tarjetas. Es un proyecto del diputado Emiliano Estrada, del Frente de Todos de Salta. Los comercios deben adoptar o adaptar sus terminales de cobro electrónico en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigencia de la ley. Y hay beneficios fiscales, crédito fiscal, en forma de crédito fiscal, para apoyar esta reconversión si fuera necesario. ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes traban este tipo de cosas que son obvias y básicas? Vienen las cámaras de comerciantes, dicen, no, esto es muy caro, tenemos que poner un postnet que vaya para inalámbrico, que vaya a la mesa. Deberían ser cosas que hacen los comercios. Bueno, para acelerar, para ayudar a que lo hagan, aquellos que no tienen tantos ingresos y que esto se pueda hacer, una manera es, desde el Estado se le da un crédito fiscal y se facilita esta reconversión. Se busca evitar delitos, decíamos al principio, que han crecido de manera exponencial, como la clonación o duplicación de tarjetas. Yo creo que es un poco antiguo. Antes se hablaba de duplicación. Sí. Simplemente con tus 16 dígitos, cuando uno hace una operación electrónica, compras en cualquier lugar cualquier cosa. Sí. Ponés los datos de tu tarjeta y ponés el numerito que está atrás, ya haces la compra. Con eso, no te piden otra cosa. ¿No? Exactamente. DNI, ¿no? No me acuerdo. No, te piden simplemente
los datos, ni siquiera el DNI, los datos de la tarjeta. Tu nombre como figura en la tarjeta, por ahí, pero no más que eso. Bueno, pero sacando... Sí, vos le entregás tu tarjeta a alguien que está atrás de una caja, y ahí queda. Y la persona es deshonesta. Claro. Saca una foto rápido con el celular y fija los 3 números, y ya tiene los datos. Tenés los datos porque tenés el dato cuando vence tu tarjeta, que es un dato que sí te piden. Eso siempre piden. Y lo más importante, que es el código, que son los tres números. Digo, porque estas cosas Código cada de vez seguridad. suceden más y todos venimos de una cultura donde entregamos el plástico graciosamente. Sí, claro. ¿No? Y hasta uno le da vergüenza, estás en la mesa del bar, vienen y te traen la cuenta. Voy a pagar con débito, ¿me traes el postnet? Que da como una desconfianza, como una descortesía, ¿no? Hacia la persona que atiende. ¿Qué tiene que hacer uno si no te traen el postnet y hacerlo adelante de uno? Vas a la caja. Claro, voy yo y pago en la caja. Lo cual no es lo más usual. No, quizás estás en una cita también y decís, ¿qué va a decir la persona que estás en la cita? Levantarme. No sé, hay un montón de factores que intervienen, pero hay que acostumbrarse a que el plástico no se entrega más, ¿no? En este mundo en que vivimos. Bueno, el proyecto modifica la Ley de Defensa del Consumidor, incorporando la obligatoriedad de que el cobro con tarjetas de crédito débito se realice en presencia y a la vista del titular de la tarjeta. Creo que esta es la última. Recordemos, saludamos este proyecto. Saludamos calurosamente este proyecto del diputado de Salta, Emiliano Estrada. Bueno, frente de todos. Lo tendríamos que llamar para felicitarlo personalmente. Exacto. Por esta iniciativa que ojalá que rápidamente se apruebe. Bueno, cuando comenzamos esta primera edición tuvimos al diputado Arroyo. Habló del tema de las adicciones, justamente un tema que también en otro de los programas que se emiten por aquí, por Diputados Televisión, también se analizó en Todo Cultura, el programa que encabeza y que conduce Amanda Alma. También estuvo hablando del tema de las adicciones. Vamos a compartir la nota. Qué bueno que se hable, por eso te digo, qué lindo que tengas este lugar y que podamos hablar del tema, porque yo creo que cuando la gente escucha, se informa. Acá es un disparador, vos hablas de algo y te vas, pero la persona que te escuchó, si tiene inquietud, va a buscar, y hoy se busca tan fácil todo, que permite que te acerques a lugares como por ejemplo Intercambios, que estuvo en el Congreso, que tiene montones de profesionales que te pueden explicar, ayudar, auxiliar y te dan conocimiento de cómo manejarte si tu hijo tiene un problema, por ejemplo. Y Llamen a Joe es la ópera prima de Hernán Ciceles, que decidió abordar un poco algunos casos y algunas cuestiones de mi trabajo en tantos años de derecho, y bueno, se tomaron algunos puntos que son para él destacados. Hizo una película muy dinámica que me parece, más allá de mi figura y lo que pasa es que de mi presencia es muy ágil y tiene un ritmo que convoca a que se siga y tiene el tiempo justo. Además, también sirve para ver cómo funciona la justicia, ¿no? Es una manera de ver cómo funciona, cómo no funciona. Tomémoslo como queramos, pero a veces vemos con nuestra historia que la hemos vivido a pleno en dictadura y por suerte en democracia, en largo periodo. Por suerte cumplimos 40 años, a fin de año. Bueno, ahí estaba, Todo Cultura, Amanda Alma con sus invitados, con el doctor Stefanolo. El tema adicciones es un tema central para el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. Es un tema central hoy para discutir, pero en lo que tiene que ver con las políticas a desarrollar por el próximo gobierno, el tema adicciones es un tema central, como lo es lo económico, como lo es el tema laboral, y lo que se pueda ir adelantando, de ganando tiempo con los diferentes proyectos, me parece que es sumamente interesante. Es importante, sí. Pero bueno, volvemos a la pregunta inicial, si en este contexto electoral, contexto de campaña, contexto donde hay incertidumbre respecto del resultado, es decir, que no está claro quién va a ser el próximo presidente,
sí, la oposición va a tener ese gesto de decir, bueno, ok, a la agenda del oficialismo le doy los votos o le presto el quórum. Claro. Para, bueno, para que esas sanciones salgan, ¿no? Claro. Me parece que ahí está un poco la incógnita. Bueno, y veremos cómo es el transitar de este proyecto que acaba de ingresar al Congreso, que tiene que ver con el empleo joven, que tiene que ver con el incentivo al empleo en las pymes principalmente, que son un poco el motor que tiene la economía argentina, ¿no? 5 años, reconversión de planes sociales, Sí. todo algo muy vinculado con agenda de campaña. Vuelvo a lo que yo veía al principio del programa, que es un poco, estimo, va a ser la agenda en estos días parlamentaria, en estas semanas, la agenda parlamentaria del oficialismo acá en la Cámara, ¿no? Bueno, sí, Para sin lugar a tener un dudas. punto. Ese tema, juicio político, Sí. los temas que venimos hablando, seguramente habrá alguna novedad respecto a GNL, que pasa también en la Comisión de Presupuesto, a ver si se avanza, y mientras tanto irán viendo los diputados, principalmente Martínez, Cecilia Moró, la construcción de una agenda de mayorías para el 19 de septiembre tener una sesión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Guido, gracias. Gracias, Fer. Gracias. Pablo, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en DTV. Con ustedes nos reencontramos después en el análisis a las 16 horas. Gracias. Esto fue la primera edición por aquí, por DTV. Nos reencontramos.